DJ Cari fabrica. Por más de 50 años, Colombia se ha visto golpeado fuertemente por la violencia. Hemos vivido épocas muy difíciles, muy sangrientas, miles de vidas perdidas, centenares de hogares destruidos, miles de desterrados y muchos actos más que han afectado a la historia de nuestro hermoso país. Por eso, es el momento de recordar un poco estas historias y hablar sobre lo que es la violencia en Colombia. Inicia su podcast Colombia Violenta en Unicompa Cauca Radio. Estimada audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que escuchen su podcast número 3, capítulo número 3 de Colombia Violenta, en donde nos hemos encargado de hacer memoria, de construir memorias frente a algunos actos que hemos vivido a lo largo de este periodo de violencia en el cual nos hemos visto envueltos como país. Hoy, para el cierre, para nuestro último capítulo, traemos un acto o un hecho que marcó la historia de Colombia, un asesinato que nos dolió a todos. Pero para darle más contexto y saber realmente de qué estamos hablando, le damos la bienvenida a nuestro compañero de la mesa de trabajo en este podcast, Luis Bonilla. Luis, te escucho. Hoy en otro capítulo de Colombia Violenta vamos a hablar de Jaime Garzón. Este conocidísimo comediante, político y abogado que fue asesinado tristemente hace 24 años, el 13 de agosto de 1999. Como todos sabemos, era una persona muy alegre, que le decía las cosas a las personas sin ningún tapujo, le decía las cosas como eran, pero tristemente fue asesinado por la misma razón. Jaime Garzón fue un activista también colombiano, muy popular en la televisión de los 90, donde hacía sátira política. Fue negociador de paz con la guerrilla de las FARC. Tristemente esto acabó el día de su asesinato, ya que las personas que no estaban de acuerdo con sus ideales y simplemente no eran afines con lo que él pensaba, estaban totalmente en contra. Muchos partidos políticos y partidos tradicionalistas de Colombia estaban en contra de él y simplemente se encargaron de hacerle la vida imposible en algún momento de su vida. Al final, cuando lo mataron, ya simplemente digamos que fue un descanso para la política colombiana, dejar de burlarse de los políticos corruptos que siempre hubieron y han estado toda la vida en la historia de Colombia, y tristemente tuvo que terminar así. Fue una persona que se encargó de hacer y criticar a la política desde el periodismo, desde la comedia, desde ser una persona auténtica que no le importaba lo que las demás personas pensaran. Simplemente decía las cosas como eran, sin ningún tapujo, siendo una persona completamente transparente. Pero desafortunadamente, y como mencionamos en podcasts anteriores, capítulos anteriores, es algo que en Colombia no se puede hacer. Porque simplemente si dices lo que piensas, te matan. Me gustaría saber qué piensan mis compañeros en la mesa. ¿Qué me cuentas, David, de esto? Es muy triste saber, Luis, que estos personajes, porque él manifestaba todo y su manera de pensar mediante un personaje, buscando un poquito de cubrir su integridad, que lastimosamente no funcionó para nada. Y es que él se había encargado en programas televisivos con Heriberto de la Calle, que era su personaje, un personaje que embolaba zapatos dentro de la televisión, y tenían una charla amena. Era muy triste ver cómo terminó todo. Y era muy agradable ver en ese entonces cómo una persona tenía las agallas de cantarle cada una de sus verdades a los políticos, con corrupción, con los delitos y con todo en lo que estaba inmerso la política colombiana. Y creo que no solo la política, sino muchas situaciones del país que pasaban desapercibidas, porque muchas veces los colombianos nos hacemos, como dicen por ahí, los de la vista gorda. Entonces es increíble que esto siga pasando, y de alguna manera creo que es bueno hacer referencia a un libro que estamos leyendo y por el cual estamos trabajando en muchas cosas, y es No callar en un país violento, porque Colombia es violenta de muchas maneras. Nos están apagando, nos están quitando el folclore, la cultura, todo nos lo están quitando porque no podemos ser libres de pensar y de opinar. Es muy triste esto, y lastimosamente en una profesión como la nuestra cada vez es más peligroso dar tu punto de vista. David, algo que realmente dijiste y duele, pero tienes la razón, creo yo, de que los colombianos prefieren no darse cuenta de las cosas, o sí se dan cuenta, pero no quieren hablar sobre ello. Sobre todo lo que pasa, sobre
las masacres, sobre los asesinatos, sobre el narcotráfico. Simplemente se dice y se sabe que así está pasando, pero no me afecta a mí, no tengo nada que ver. Nos afecta a todos. La censura a los medios, a los periodistas y los asesinatos nos afecta a todos. Jaime Garzón fue alguien que inspiró a muchas personas a hablar sobre la política, a decir la verdad sin miedo, pero con su asesinato muchas personas se callaron con eso y la libertad se pierde. Realmente Colombia está muy peligroso en el aspecto de poder darnos nuestra opinión, tener libertad de expresión. O sea, es algo que no podemos creer. No sé en qué momento esto terminará. Es algo que yo creo que ronda en la cabeza de muchos colombianos y muchos profesionales también, porque no solo en el periodismo sabemos que nos van a censurar. Sabemos que muchas personas han arriesgado su vida o lastimosamente ya no se encuentran en este mundo por simplemente hacer caso al poder mayor y tener miedo a perder a su familia, perder su trabajo, perder su vida, pero de nada sirvió luchar contra eso porque igual a muchos ya los callaron. Y tiene razón David en el libro de No callar en un país violento. Es algo que todas las personas deberían leer. Es algo que deberían darse cuenta sobre cómo muchas personas dan su testimonio de cómo los intentaron callar, cómo las Fuerzas Armadas colombianas atacaron, cómo la violencia daña realmente cuando uno quiere decir la verdad a su pueblo. Estos capítulos han sido una enseñanza para todos, yo creo, y seguiremos avanzando. Entonces, realmente estos son temas que a todos nos incumben. Jóvenes, adultos, adolescentes, todos vamos a entrar en un mundo en el que tenemos que darnos cuenta, salir de la burbuja en la que estemos viviendo, porque a pesar de que pensemos que tenemos una vida privilegiada, en algún punto nos va a afectar todo lo que podemos vivir en el país. Excelente, muchachos, hemos desarrollado a lo largo de este podcast realmente otro acto que pues, vale la pena crear memoria y que no se nos olvide, que quede para el recuerdo, como lo fue el asesinato de este gran personaje, humorista, periodista, comunicador revolucionario, y que por culpa de la violencia que hemos desarrollado en nuestra historia, pues terminó siendo un mártir más, una víctima más de esta guerra que al parecer nunca va a tener un fin. Así llegamos a la final de este tercer capítulo, deseándoles que se encuentren muy bien a todos y cada uno de ustedes y agradeciéndoles por su sintonía a lo largo de estos 3 capítulos de Colombia Violenta. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para próximas ediciones. Que tengan un resto de día excelente. Dios los bendiga. Colombia Violenta.